Hola, muy buenos días, bienvenidos. Santo día para todos, la voz del Espíritu Santo desde México, transmitiendo paz, armonía y entendimiento para ti en cualquier lugar que nos estés escuchando. Hackeando tu mente con un curso de milagros. Leti, muy buenos días. Muy buenos días para todos. Bueno, pues seguimos con esas transmisiones. Y ahora como que caigo en cuenta, después de haber terminado el libro de ejercicios, la primera vuelta, decir que vamos en la transmisión 369, es así como que es un número muy, muy grande, y dice, oye, pues ¿hasta cuántas transmisiones vamos a llegar? Pues no lo sabemos, simplemente lo hacemos nosotros con mucho gusto, y nuevamente te hacemos la invitación de formular tus preguntas, compartir tus milagros o hacer tus comentarios. Así que pues puedes ir levantando la mano, porque conforme vemos que levanten la mano, vamos a disponer de tiempo para poderlos integrar a la charla. O simplemente abres el micrófono y entras a la plática, porque ya sabemos que se pone muy sabrosa cuando participas. Pues vamos con el libro de texto, estamos en el capítulo 6, las lecciones del amor, sección quinta, las lecciones del Espíritu Santo. Estamos en el apartado C, que es mantente alerta solo en favor de Dios y de su reino. Y ayer precisamente estábamos hablando nuevamente de que este paso está formado, bueno, es una serie de pasos. Primero tenemos que aprender que para poder tener se basa en dar. Bueno, más bien empezamos con que estos pasos son las lecciones del Espíritu Santo, precisamente es cómo vamos a aprender. Y el primer paso es este que acabas de decir, ¿no? O sea, dar. O sea, nosotros aquí en este mundo, lo volvemos a repetir, creemos que solamente podemos tener cuando obtenemos, porque estamos muy enfocados en la cuestión material. Pero el Espíritu Santo dice, no, tú, para que tú puedas tener, y está hablando de tener paz, tienes que darla. Por eso que el segundo paso es aprender que lo que enseñas es lo que quieres aprender, y en ese momento es cuando entras en paz. Quieres aprender a estar en paz. Y el tercer paso es, para poder estar en paz, tienes que mantenerte alerta en favor de Dios y de su reino. Y ese es precisamente lo que vamos a explicar, porque está hablando que lo que es el tercer paso. Ayer estuvimos hablando precisamente un poco de ese tercer paso. Y nos vamos con el párrafo 7. El tercer paso, por consiguiente, es un paso de protección para la mente, pues te permite identificarte solo con el centro, donde Dios erigió el altar a sí mismo. Es que eso de proteger la mente precisamente es que nosotros hemos estado atacando nuestra mente con dudas. Y precisamente basa que aquí nos está demostrando que Dios erigió un altar a sí mismo en cada una de las mentes que conformamos la afiliación. No es algo que nosotros hayamos elegido. Dios puso su altar. Su altar es nuestro verdadero ser. Nuestro verdadero ser es nuestra mente. Nosotros no fuimos los que creamos la mente. Por eso habla de que Dios erigió el altar a sí mismo. Es nuestra propia mente, nuestra mente superior. Entonces, por eso el curso está hablando siempre de que nos dirijamos a nuestra mente superior cada vez que en nuestra mente inferior sentimos duda. Adelante. Los altares son creencias, pero Dios y sus creaciones están más allá de toda creencia, ya que están más allá de cualquier duda. La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creaciones que están... En nombre de las creencias.
La voz que habla en favor de Dios lo hace únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda, lo cual te prepara para llegar a estar libre de dudas. Pues precisamente el Espíritu Santo, para eso estamos haciendo el curso, y aun cuando no estamos haciendo el curso, Él está en nuestra mente y está de una u otra manera hablando en favor de Dios, hablando no de nuestras creencias, está hablando de lo que es real. Por eso siempre está hablando de lo que está más allá de las dudas. Aquí en este mundo, nosotros, como lo dice desde el principio el libro de texto, es que nosotros tenemos creencias y siempre, al estar hablando de creencias, siempre tenemos dudas porque no está hablando de nuestra mente inferior, jamás nos habla de la realidad de lo que somos. O sea, el ego siempre va a negar que somos hijos de Dios, siempre va a decir, no, es que tú no eres un hijo de Dios, tú eres un humano, y un humano siempre se va a morir. Por ejemplo, esa es una creencia que tenemos en nuestra mente que parece que es inamovible, pero el Espíritu Santo dice, nos está diciendo, es que tú no eres un humano, tú no eres un cuerpo, tú eres el Hijo de Dios, simplemente has olvidado tu verdadera identidad y crees ser una cosa diferente. Entonces, por eso, la voz que habla en favor de Dios habla únicamente en nombre de las creencias que están más allá de toda duda. O sea, está hablando de la verdad. Y esto es lo que nos va preparando para que lleguemos a estar libre de toda duda. O sea, el curso de milagros básicamente está deshaciendo los obstáculos precisamente para que empecemos a aceptar la única verdad posible, que somos el Hijo de Dios. Mientras tu creencia en Dios y su reino se vea asaltada por cualquier duda, lo que Él ha logrado perfectamente no será evidente para ti. Por eso es por lo que debes mantenerte alerta en favor de Dios. El ego habla contra su creación y por lo tanto engendra dudas. No podrá ir más allá de las creencias hasta que no creas plenamente. Y es que precisamente tenemos que estar, o así que en nuestra mente, tenemos que estar cuidándonos de, pues no cuidándonos, más bien estar alerta de lo que estamos pensando. Estar alerta a favor de la voz que habla por Dios. Esto implica necesariamente que estés atento a lo que sientes. Siempre que sientes alguna incomodidad, es que estás escuchando al Espíritu Santo. Siempre que sientes angustia, siempre que sientes duda, siempre que tienes miedo, que te sientes ira, cualquier tipo de estas emociones del catálogo tan extenso que habla la ciencia en este mundo, siempre que sientas incomodidad es que estás escuchando a la duda, estás escuchando a la voz del ego que siempre va a estar negando la creencia en Dios y la paz de su reino. Por eso, mantenerse a favor de la voz que habla por Dios siempre es mantenerse en la paz. Adelante. Enseñar a toda la afiliación sin hacer excepciones demuestra que percibes su plenitud y que has aprendido que es una. Ahora tienes que estar alerta para mantener su unicidad en tu mente, porque si dejas que te asalte la duda, perderás la conciencia de su plenitud y serás incapaz de enseñarla. Sí. La plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud sí. Pues precisamente aquí está dando la explicación. Es que el reino de Dios no depende de si crees o no en el reino. O sea, el reino de Dios existe para siempre. Eso es algo cierto. Pero lo que depende de tu percepción es tu propia conciencia. Si tú no aceptas esto como verdad, entonces siempre vas a creer que estás fuera del reino y por lo tanto estás en guerra. Por eso dice que aquí Dios no depende de tu creencia. El reino de Dios tampoco depende de tu creencia. Es más, ni siquiera tu propio ser depende de tu creencia, pero tu conciencia
o sea, la base de tu percepción, es muy importante que estés siempre a favor de la voz que habla por Dios. O sea, cualquier circunstancia que se presente en tu vida, tú tienes que estar alerta, decir, esto que estoy viendo, ¿de qué me está hablando? ¿Me está hablando del miedo? ¿Me está hablando del dolor? ¿O me está hablando de la paz? Y cuando tú te des cuenta que lo que estás viendo se basa en el miedo, en la guerra o en la intranquilidad, entonces dices, esto no es así. Yo puedo ver esto de otra manera completamente distinta. Y entonces recurres a la voz que habla por Dios para que restablezca en tu mente el verdadero conocimiento. De esto quiero ayer, yo tuve una experiencia el día de ayer, le estaba comentando a Leti, estaba yo posteando una información en la que estaba haciendo publicidad a un proyecto que me han invitado para liderarlo. Y resulta que al momento después de postear la publicidad, me encuentro con la publicación de la competencia. Y entonces, inmediatamente veo que mi socio me dice, oye, no me puedo comunicar contigo, necesito hablar. Y yo, lo primero que pensé, es que seguramente se está sintiendo inquieto porque, porque la competencia está trabajando, ¿no? Y entonces cuando le hablo, él para nada estaba inquieto de eso. Me estaba preguntando que no pudo dar con mi dirección y que pues finalmente pues, no podía llegar a la cita que teníamos porque no se podía comunicar. Y es que aquí en Zihuatanejo, después de la tormenta que hubo, pues el sistema de Movistar se quedó sin servicio. Entonces están reparando la antena y pues no era posible que él se comunicara. Entonces dije, bueno, pues nos vemos otro día, o sea, mañana. Y entonces yo le dije a Leti, oye, se me hace que fui yo el que le puse atención a aquello que me molestó, ¿verdad? Pues es que no es que se te hiciera, o sea, era muy claro que tú eras el que habías puesto la atención. Y ahorita que lo estás contando, porque pues ayer fue pues obviamente diferente, pero ahorita que lo platicas, dices la publicación de la competencia. Entonces desde ahí ya sientes que tienes una competencia, ya sientes que hay alguien de quien te tienes que cuidar porque hay competencia. Y desde ahí empiezan los juicios, ¿no? Sí. O sea, con lo que hemos dicho varias veces, ¿no? De que le haces... Permites esa primera premisa, ese primer pensamiento, y entonces te viene todo el chorizo de pensamientos. Entonces, tú hiciste tu película. Seguramente ya vio la publicación de la competencia y va a estar muy enojado y va a querer hablar conmigo porque quiere que lo calme, ¿no? O sea, pero tú no aceptaste de inicio que tú eras el que habías sentido un ataque. Exactamente. Y después de que colgué el teléfono, le dije a Leti, se me hace que yo soy el que estoy percibiendo el ataque. Y entonces dije, a ver, vamos a poner en práctica lo que tanto dice el curso. Y precisamente ayer dice que estamos leyendo hoy, la plenitud del reino no depende de tu percepción, pero tu conciencia de su plenitud sí. Y entonces dije, a ver, si estoy hablando de la competencia, estoy haciendo una división entre mi persona y los demás. Y dije, si todos somos un solo ser, entonces, ¿cómo puedo ver esto que me ocurrió desde la perspectiva del Espíritu Santo? Y entonces empecé a percibir, me empezó a llegar información, una información bien curiosa, porque dice, que me decía la voz, a ver, ¿cuántos habitantes hay en Zihuatanejo? Y entonces me puso a buscar, pues hay tantos. A ver, ¿cuánto espacio tiene tu local y el local de la competencia para albergar a las personas potencialmente con dinero para que vayan? Y yo dije, no, pues no va a alcanzar porque son miles. Entonces me dijo, ¿y de qué te preocupas? Y yo me dije, pero dice además otra cosa, porque si tú estás iniciando una campaña de prestigio para los músicos,
¿por qué te sientes incomodado? Porque otros están siguiendo tu mismo ejemplo. Y entonces dije, oh, pues, yo estoy haciendo un cambio. Sí, estás haciendo un cambio importante. Entonces, si otros están siguiéndote, ¿por qué te sientes incómodo? Y entonces se me quitó toda esa incomodidad y es más, hasta me sentí contento porque dije, ah, pues sí, efectivamente. Entonces, precisamente el hecho de que a veces haces cosas y los demás quieren hacer lo mismo porque vean que han funcionado, pues entonces deberías sentirte contento porque la gente empieza a tener confianza en las cosas que ellos mismos hacen y ya no están sintiéndose incómodos con las preguntas del ego. ¿Y ahora qué voy a hacer? Tú les diste una propuesta y tú deberías sentirte en paz y en calma porque estás haciendo que las cosas cambien, siguiendo, te están siguiendo, estás estás poniendo un ejemplo. Y es lo que estábamos hablando también del libro de texto, del libro del manual para el maestro. Y entonces, que inclusive pues es lo que vamos a leer al rato. Y entonces, la respuesta que viene a mí me tranquiliza. Por eso, solo, como dice aquí en el libro de texto, dice, solo tu conciencia necesita protección, puesto que el estado del ser no puede ser atacado. Y entonces dije, pues sí, efectivamente, solamente yo con mis pensamientos pretendo atacar a mi ser que siempre está en paz. Y a partir de ese momento estuve recibiendo, o así hago la invitación al Espíritu Santo, y entonces, igual que el ego, viene con toda su serie, su chorizo de pensamientos a favor, y precisamente eso estoy poniendo un ejemplo simple, pero que todos podemos poner en práctica, porque el curso de milagros, sí estamos leyendo el libro de texto, pero esto se aprende solamente a través de ponerlo en práctica. Bueno, de hecho estos pasos los aprendimos en la práctica. Sí. Ya aprendimos estos pasos, nada más que ahora nos aclara más y sobre todo en esos estadios en los que nos encontramos, porque a veces haciendo los ejercicios o en los que ya seguimos toda la serie, de repente nos encontrábamos pues incómodos y sin saber hacia dónde voltear. Es esa parte, ¿no? de la duda que todavía existe, que estamos en el segundo paso. Uh-huh. Pero aquí en el texto, ya lo había yo comentado antes, estamos un poquito más atrás, por decirlo así, y por eso está ahorita explicando toda esta parte que ya la experimentamos. Sí. Ya pasamos en experiencia cómo es que percibimos, cómo es que permitimos que el ego nos aconseje y seguimos en su rol. Y por otro lado, lo que dices que también, pues esta es la parte donde aquí nos está explicando, por eso es que hay que estar atentos o alertas, como dice aquí, a lo que pensamos, ¿no? Exactamente. Esta es la parte que hay que estar muy alerta y también por eso hemos comentado, hay que hacer un alto en cada decisión. No es un minuto, no se crea que se va a perder tiempo porque hay cada rato me tengo que parar a ver qué, sino que con el hábito se va haciendo eso muy, muy sencillo. Ya no tienes que estar cada vez pensando en que tienes que hacer un alto, sino que va haciéndose un hábito el no querer estar escuchando, como tú lo hiciste ayer, ¿no? Que pues obviamente todavía pasa, pero en el sentido de que de repente, es la competencia y estás viendo que hay publicidad de la competencia y además tiene muchas vistas y no, pues ya se van a ir todos para allá. O sea, ya pensaste, y no nada más en el día que están publicando el evento, sino ya pensaste, ya me estabas diciendo que hasta noviembre y que no va a haber gente y que una serie de cosas que permites sí. que vengan a tu mente por no estar alerta, a la plenitud, a lo que es el reino, a lo que nada puede atacarte, ¿no? Y fíjate, la pregunta, ¿para qué pones en duda esto? Dice, ¿para qué te preocupas por esto? Y la respuesta que viene, pues porque siento que no voy a tener recursos. Para no tener recursos. ¿Y para qué no tienes recursos? Para seguir siendo pobre. ¿Y para qué sigues siendo pobre? Para sufrir.
¿Y para qué sufres? Pues, Para morirte, porque finalmente todo te va a llevar a la muerte. todo te va a Siempre llevar a te la lleva a muerte. la muerte. Por eso de esa manera es como debemos de cuestionarnos en nuestras creencias, el para qué. Y bueno, a mí siempre me da risa porque siempre nos lleva a la muerte, ¿no? Y no somos conscientes de hacernos esas preguntas cuando tenemos la duda, o cuando estamos ya inclusive en el mismo conflicto y no nos preguntamos el para qué. Sí. Y cuando encuentras las respuestas tan absurdas, y ay, bueno, yo no sé por qué estoy aquí. Exactamente, ¿por qué estoy pensando esto? Y fíjate, muy importante, ¿qué es lo que dice siguiendo ahí? ¿En el 5? En el 5. No obstante, no podrás experimentar una auténtica sensación de que existes mientras sigas teniendo dudas con respecto a lo que eres. O sea, claro. O sea, estás poniendo en duda tu existencia, porque dices, es que me voy a morir, porque es la consecución de cualquier pensamiento del ego. Cuando tú le preguntas ¿para qué? Te va llevando como la cadenita que hicimos ahorita, ¿no? Entonces dices, no, es que soy la vida, entonces ¿por qué estoy pensando en la muerte? Por eso es esencial que te mantengas alerta. Es lo que estamos comentando, ¿no? Que ya lo experimentamos en los ejercicios y aquí nos da una explicación muy, muy clara y mucho más abundante. No permitas que entre en tu mente ninguna duda acerca de tu existencia, o de lo contrario no podrás saber con certeza lo que eres. Exactamente, si tú empiezas a aceptar esos pensamientos, con el primero que aceptes, pues ya te perdiste y ya no sabes ni quién eres. Por eso hay que estar alerta, o sea, no permitas que entre en tu mente ninguna duda, o sea, por eso cuando te entran las dudas, a ver, ¿para qué entrar en paz, solicitar respuesta, sí? Pero tienes que detener tu pensamiento, o sea, lo tienes que detener en el momento. Por eso cuando yo le dije a Leti ayer, esto era porque dije, ayúdame a detener el pensamiento. Y después de un rato hasta yo te dije, ¿no? Antes de irme, dice, ya tengo la respuesta y tengo un montón. Es más, hasta en la camioneta subo y había dos personas. Uno decía, viva la música viva, en su playera, y en otro decía, live music. Y dije, ¿qué pasa, Willis? ¿Qué me estás tratando de decir? Bueno, pues era una respuesta, o sea, es un ejemplo muy simple de decir, es que ten confianza. O sea, live music live es viva la música viva y es vive, vive, vive. O sea, la palabra live es así y viva, es como diciendo vive. No te fijes en lo que, en lo que va a pasar, en lo que pasa, en lo que es, en lo que cambia, en lo que muere. Eres vida. Entonces, por eso tienes que poner atención en el reino, porque se van a manifestar precisamente los testigos que te van a hablar a favor. Ahorita que dices que es un ejemplo muy simple, o que pues esta que pasaste ayer pues es algo muy trivial, se podría decir, pues trivial. Sí, pero no, porque eso es nuestra cotidianidad, ¿sí? Bueno, habremos quienes no tengamos ahorita ya problemas más fuertes, como lo hemos catalogado en la escala de valores de los milagros o de los ¿cómo se llama? De los conflictos, porque decimos, es que ese conflicto es más grande y este más pequeño. Todos son conflictos y todo es lo mismo, porque también es la misma solución, poner atención al reino. O sea, es lo mismo. En una situación de que la podamos calificar de mayor problema, mayor magnitud, mayor dificultad. Mayor dificultad es lo mismo, exactamente lo mismo. Te hacen las preguntas, el para qué, y vas a llegar también a la respuesta de que estás negando al Hijo de Dios. Entonces, no porque sea trivial, no se hace, inclusive. Debe de abordarse porque así es como puedes hacer un hábito. Tú ayer me decías, a lo mejor, pues, en un momento dado justificando, dices, es que bueno, le voy porque yo dije, pues tú qué andas viendo a ver qué hacen los demás. Sí. Y dices, no, es que yo no vi, yo nada más entré a Facebook para poner mi publicación y pues ahí te sale, que no sé qué, sí, ahí te sale, pero ahí estás, ya publicaron. ¿Y cuántas
vistas. No, pues ya lo vieron un montón. Decidí en ese momento. Tú decides ponerle atención, ¿sí? Sí, ellos publicaron, pero lo más fácil, yo no entro a Facebook precisamente por no estar, no, ¿qué hicieron? O sea, porque todo el mundo va a publicar cosas que, pues, cada quien su percepción, ¿no? Claro. Y tú te envuelves en la percepción y entonces es cuando empiezas a hacer tus colectivos. Por eso ayer decíamos que no hay diferencia entre el maestro y el alumno. Nosotros seguimos en el estadio de ser estudiantes. Sí. Sí. Entonces, seguimos siendo estudiantes y estas que tú lo catalogaste como pequeñas o como trivialidades, pues también son cosas que se tienen que resolver, porque es así como nos damos cuenta, o sea, hay que darnos cuenta, todo eso del Facebook lo hacemos inconsciente totalmente. Empiezas a ver uno y ya le ves el número. ¿Y qué dijo fulano? Y empiezas a ver y es inconsciente y te dejas llevar. Entonces hay que hacer hábitos conscientes, es decir, a ver, pues sí, están las publicaciones, pueden estar 1000 publicaciones, pero yo elijo cuál picarle. Entonces, son los hábitos, de esa manera es como vamos a formar nuestros hábitos para no estar haciendo caso al ego. Exactamente. Por eso la certeza es el regalo que Dios te hace. La verdad no requiere vigilancia, pero las ilusiones sí. Entonces, por eso, estate alerta en favor del rey. Sí, cuando uno ya tenga certeza de lo que es, pues no vas a tener que cuidarte ni estar alerta de nada, ¿sí? Porque ya tienes la certeza. Pero mientras, seguimos teniendo ese cuidado para que nuestra mente no se desvíe. Bueno, déjame checar. No veo ninguna mano extendida. Bueno, seguimos. Seguimos entonces. Adelante. Ya saben que pueden levantar la mano. Pues ya acabamos con lo que nos tocaba de leer del libro de texto, ¿no? Ya lo terminamos y vamos ahora con la introducción del manual del maestro y vamos en el párrafo 3. Por lo tanto, el programa de estudios que estableces está determinado exclusivamente por lo que crees que eres y por la relación que crees que otros tienen contigo. En la enseñanza tradicional es posible que estas cuestiones no tengan nada que ver con lo que crees estar enseñando. Sin embargo, es imposible no usar el contenido de cualquier situación en la que te encuentres en favor de lo que enseñas realmente y por ende aprendes realmente. Pues es que, fíjate, es bien importante. O sea, el programa de estudios que establece está determinado por lo que crees que eres. Es que aquí hay una cosa. El ego tiene su propio programa de estudios. Sí. Y dependiendo de lo que creas que eres, y por la relación que crees que los demás tienen contigo, o sea, aquí, por ejemplo, tomando el ejemplo de ayer, o sea, escuché al ego y por lo tanto, el ego siempre es la creencia en la guerra, en la separación, ¿sí? Y entonces, en ese momento, mis hermanos dejan de ser hermanos para convertirse en enemigos, ¿sí? Y entonces, a ver, ¿qué es lo que estás estudiando? Si eres un estudiante de un curso de milagros, entonces tienes que aprender a ver que tu hermano no es tu enemigo. Más bien, tienes que aprender que tu enemigo es tu hermano. Entonces, o sea, estamos llevando dos sistemas de pensamiento, el del ego y del Espíritu Santo, que se volvió muy consistente, que antes a lo mejor no escuchábamos tanto la voz que habla por Dios, porque creíamos que somos ego. Pero ahorita con el curso estamos teniendo un conflicto. ¿Por qué? Porque es lo que estabas diciendo en el mismo párrafo del libro de texto antes, que es un avance que no es constante, sino que es intermitente. Entonces, en esta intermitencia, en la enseñanza tradicional creemos que el maestro no tiene nada que ver con el alumno, pero en la enseñanza del Espíritu Santo tiene que ver con todo, porque finalmente somos un mismo ser y lo que enseñamos es lo que aprendemos. Entonces, por eso parece que las cuestiones que vemos afuera de nosotros, la economía, las relaciones, el trabajo, la diversión, lo que quieran,
aparentemente no tienen ninguna relación uno con el otro, pero en el curso sí, porque aquí es donde establecemos la unidad. Somos el mismo Hijo de Dios, por lo tanto, como trates a los demás, porque finalmente el trabajo siempre es tratar con otros hijos de Dios. La diversión siempre es tratar con otros hijos de Dios. El matrimonio siempre es tratar con otro hijo de Dios. Siempre estamos, como dice el curso, frente al Hijo de Dios. ¿Cómo lo queremos ver? Es la decisión que aquí es. Por eso dice que es imposible no usar el contenido en cualquier situación en la que te encuentres en favor de lo que enseña realmente. O sea, es posible usar tu conocimiento acerca de la verdad para poderlo aplicar en lo cotidiano. Adelante. Perdón, es que... Bueno, pues es que nos está enseñando, insisto, en algo que ya hemos practicado, ¿no? O sea, ¿en qué crees que eres? ¿Eres un ego o eres el Hijo de Dios? Para empezar. Cuando tú tengas la certeza de que eres el Hijo de Dios, pues dejarán de suceder todas estas cosas que nos suceden a diario, ¿sí? Mientras que tenemos que estar, pues como decía en el libro de texto, estar alerta con las situaciones que nos ocurren para no estar fuera del reino, sino estar a favor del reino y seguir el camino. Y entonces, todo lo que explicaste, nada más se basa en el sentido de que tengas y de la aceptación de la verdad, sí, de quién eres. Cuando tú tengas certeza de quién eres, pues entonces ya no verás separación y ya no verás enemigos, ¿sí? Tú muchas veces lo has dicho, bueno, cuando ya no tengas cuerpo y ya no tengas, entonces sabrás que eres eterno, ¿no? Pero yo pienso que en este mundo todavía, así como estamos, que nos suceden cosas a diario, sí podemos empezar a tener esa certeza. Sí se puede, sí, porque yo, por ejemplo, no soy muy de estarme fijando en lo que dicen los demás. Sí, es más, hasta yo siempre me burlo de lo que dicen los demás. Y ya el caso de ayer de que querían una firma para que no pusieran una antena y yo empecé a hacer burla de eso. Yo, o sea, qué absurdo, ¿no? O sea, pero no estoy haciendo, no me burlo del Señor que vino a hacer eso, sino de la creencia que está ahí. Entonces, pues el burlarme para mí es no aceptarla. O sea, yo desde que me burlo no estoy aceptando esa situación, no estoy aceptando lo que me está diciendo esa persona, ¿sí? Y no lo tomo con drama tampoco, sino, para mí pues es fácil, es fácil. Entonces, sí podemos ir teniendo certeza de quiénes somos. Sí, ayer a raíz de lo que pedían, decía, bueno, pues es que ya nada más es pretexto para otras cosas, o sea, empiezas a tener pretextos para otras cosas. Porque no, es que hace daño, va a estar cerca de la escuela, la emisión de hertz es muy peligrosa, y, o sea, están así. Te infunden miedo para que accedas a hacer algo. Entonces, desde el momento en que yo siento que me están infundiendo miedo, pues yo rechazo eso, ¿no? Porque, o sea, no puedo tener miedo. No hay de qué tener miedo. Entonces, pues yo sí invito a estas partes, aunque nos diga que tener certeza, pues, solamente en el cielo, o que, pues hay que estar siempre bien alertas, eso sí, debemos de estar, como yo digo, pues todos los días, desde que te levantas, sabes si te quieres levantar o no, ya son decisiones, ¿no? Y si quiero abrir un ojo o el otro. O sea, son decisiones. Pero, ¿por qué lo digo esto? Porque hay mucha gente que se tiene que levantar apresuradamente porque se le hace tarde. Porque la alarma suena en el momento en que ya tienes que estar, inclusive se despiertan sobresaltados ya. Sí. O sea, suena la alarma y ya me tengo que parar y se levantan. Y entonces siempre estás en esa situación. Cuando puedes estar en calma, cuando tú le dices a tu cuerpo que tiene que dormir 8 horas y que se va a despertar a las tales horas, lo hace. O sea, tu cuerpo lo hace y a veces ya no necesitas una alarma, ¿sí? Porque estás más tranquilo, o sea, tú sabes que con las horas que vas a dormir vas a estar bien, pero siempre estamos pensando en que no estamos bien. Entonces, sí es estar alerta, como nos dice, sí vamos a estar alerta, y no porque sean cosas triviales las vamos a hacer a un lado.
a todo hay que ponerle esa atención. Es que precisamente en eso se basa el ego. Dice, esto es trivial, no se lo des al Espíritu Santo. No, es que precisamente si produce incomodidad, o sea chiquita, sea mediana, sea muy grande, finalmente es una incomodidad. Y entonces tienes que, ya estás en guerra. Precisamente por eso no hay que ver si es chiquita o es grande. Simplemente eso es lo que sientes y eso hay que abordarlo. Y por eso los milagros no hacen, dicen, no hay que... Grado de dificultad para los milagros. Entonces, permite que el milagro sea para cualquier incomodidad, por pequeña que parezca ser. O sea, que no hay trivialidad, porque finalmente te estás sintiendo incómodo. Adelante. En relación con esto, el contenido verbal de lo que enseñas es irrelevante. Puede que coincida con ello, puede que no. La enseñanza que yace tras lo que dices es lo que te enseña. Pues es que estamos hablando de que, y digo, más adelantito en el mismo curso va a ser volver a referir, aquí en el manual del maestro, va a referirse de que puede ser con palabras o sin ellas, puede ser con actos o sin ellos, pero finalmente lo que tú enseñas está basado no en el contenido verbal, sino en la enseñanza, o sea, en lo que yace atrás de lo que está de tus palabras. Pues precisamente lo que, volvemos a tu ejemplo, lo que te pasó ayer, tú decías, bueno, es que José Luis está, ¿cómo se dice? Enojado por lo que está viendo de la competencia. No, pues es que necesita ayuda. Pero ¿quién era el que necesitaba ayuda? O sea, tú ibas a decir algo que era para ti, ¿sí? Sí. Entonces, cuando tú aceptas ese algo para ti, pues vas a enseñar con tu ejemplo, no con las palabras. Las palabras pueden ser inclusive muy diferentes a tu actuar, ¿sí? Porque pues podemos aprender conceptos, sí. Yo aprendo todo lo que me ha dicho el curso después de 20 lecturas, pues claro que me lo puedo aprender. Pero si yo no lo he practicado, yo no he pasado por la experiencia, pues las palabras llegan a ser irrelevantes. No tienen sentido porque no va a llegar al espíritu de la otra persona. O sea, nada más se ve en palabras huecas, queda en palabras huecas. Entonces, bueno, sí es verdad que no necesitamos palabras, pues podemos enseñar con palabras o sin ellas, porque pues estamos enseñando en todo momento. Y no importa el sistema de pensamiento en el que te encuentres, de todos modos estás enseñando. Y no se puede no quiere decir que porque estás en el ego no enseño, no, sí se enseña. Estás mostrando, pues, no como enseñanza, aprendizaje, sino estás mostrando lo que piensas. Exactamente. Por eso, o sea, ¿qué es lo que dice? Enseñar no hace sino reforzar lo que crees acerca de ti mismo. O sea, dependiendo qué es lo que crees que eres, lo único que estás haciendo... Tu actuar, pues, es tu propia forma de pensar y por eso se reafirma, ¿no? Su propósito fundamental es aplacar las dudas que albergamos acerca de nosotros mismos. Esto no quiere decir que el ser que estás tratando de proteger sea real. Pero sí quiere decir que el ser que tú consideras real es al que le enseñas. A ver, esto es una metáfora. Eso no quiere decir que al ser que estás tratando de proteger sea real. ¿A qué ser estamos tratando de proteger? Al que cree ser, o sea, exactamente. A todo aquello que el ego te ha dicho que eres el humano perfecto, músico, padre, madre, todo eso. Ese es lo que cree ser, más no es la realidad. Y también el que cree ser un cuerpo. Y bueno, obviamente todo eso. Obviamente todo eso tiene que ver con que eres un cuerpo. Ayer, ¿qué es lo que yo sentía? Estoy percibiendo que como músico me están atacando. Es un ataque. Como empresario y además como... O sea, pues sí, desde el momento en que piensas que es una competencia, tienes que defenderte. Y ahí precisamente, o sea, ¿qué es lo que estoy defendiendo? O sea, porque creo que eso es lo real. Tu posición, tu prestigio, tu lugar, todo eso proteges, ¿no? Más no proteges tu mente. Precisamente, y aquí precisamente es donde vamos a decir, bueno,
perfectamente. Por eso dice, sí quiere decir que el ser que tú consideras real es al que le enseñas. O sea, ¿qué te estás enseñando a ti mismo? Vulnerabilidad, porque al momento, ayer que lo que estaba enseñando que era vulnerable, que me tengo que defender y que tengo que, o sea, exactamente establecer una defensa. Por eso me reitero hacia el maestro que realmente quiero que me enseñe la paz y lo único que hace es recordarme que siempre estoy ante la presencia del Hijo de Dios. Entonces digo, ok, entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Simplemente es un espejo de lo que yo creo ser. ¿Qué me está enseñando? Que aquellos se están defendiendo de mí. Me está enseñando mi verdadera intención, que yo estoy creyendo en que soy un ego y que me tengo que defender. O sea, básicamente, pues el curso, el Espíritu Santo me dice, no te tienes que defender porque básicamente están siguiendo tu ejemplo. Hay algo todavía más atrás en estas situaciones porque desde que alguien hace algo igual que tú, ya se piensa, me está robando la idea. Sí. Y desde ahí empieza porque, no, pues ya me está robando la idea, ya van a hacer lo mismo. Ya vieron que sí funciona y entonces ellos también van a hacer lo mismo. Pues qué bueno, ¿no? Que hagan lo mismo, ¿no? Porque pues entonces, exactamente. Si todo el mundo viera que nos funciona estar tranquilos y estar en paz y lo hicieran, pues nos daría mucho gusto, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿por qué dice, no, ya me está robando las ideas? Las ideas, y ya también el texto nos los explicó, no nos las puede robar nadie si tenemos la verdad. O sea, la verdad no es diferente para cada quien, es única. Y de la manera en que otra persona toma esa verdad cuando tú la enseñas es extenderla. Nadie te la está quitando. Entonces, pues ahí también son los conceptos y las palabras que nosotros le damos ese valor, ¿no? Desde el momento en que dije, ya nos robaron la idea. O sea, dependiendo del sistema de pensamiento en el la palabra tiene un significado. Exactamente, cada palabra tiene un significado. Entonces, por eso, digo, nos reiteramos, hay que estar, aunque no estamos hablando de lo del libro de texto, sí estamos hablando. No, pues todo está relacionado, está el texto, están los ejercicios que ya nos enseñaron cómo hacerlo y está ahorita diciéndonos este manual que si queremos ser maestros, pues tenemos que tener atención en esto, ¿no? Exactamente. Adelante. Esto es inevitable, no hay forma de escapar de ello. ¿Cómo podría ser de otra manera? Todo el que sigue las enseñanzas del mundo y todo aquel que está aquí las sigue hasta que cambia de parecer. Enseña únicamente para convencerse a sí mismo de que él es lo que no es. Pues es que precisamente, o sea, al momento de fijarnos en las limitaciones, por ejemplo, es que soy un empresario, es que soy músico, es que soy guitarrista. O sea, ya estoy poniendo una serie de límites a mi ser. No eres ni guitarrista, no eres ni músico, no eres empresario, no eres el Hijo de Dios. Eso que tú dices ser va a cambiar, se va a transformar, va a desaparecer, pero tú eres el Hijo de Dios. Eso no es lo único. Trates de convencerte de eso que no es verdad. Exactamente, exactamente. He aquí el propósito del mundo. ¿Cómo podrían entonces ser sus enseñanzas diferentes? A esta situación de enseñanzas restringida y sin esperanzas, que no enseña sino muerte y desolación, Dios envía a sus maestros, y conforme estos enseñan sus lecciones de júbilo y de esperanza, su propio aprendizaje finalmente concluye. Si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación, pues el mundo del pecado parecería ser eternamente real. Los que se engañan a sí mismos tienen que engañar, ya que no pueden sino engañar, sino enseñar engaño. ¿Y qué otra cosa, sino eso, es el infierno? O sea, es que precisamente al momento de que estás en esta idea de que eres, tomando el ejemplo, ¿no? Soy músico, soy empresario, soy guitarrista. O sea, lo único que estoy es engañándome a mí mismo. No es cierto. Tú eres el Hijo de Dios.
Si sigues creyendo que eres lo otro, lo único que estás haciendo es creer que estás en el infierno. Estás engañándote a ti mismo y engañando a los demás, porque los demás también te pueden ver igual, pero pues esa es la ilusión. Y es que si seguimos en esa ilusión, ¿qué es lo que estamos generando? Guerra, descontento, hay un montón de... Sí, porque de hecho así es como se forman las envidias, ¿no? Es que, y mira, te ha pasado muchas veces, es que Carlos tiene todos los trabajos en los hoteles, o sea, pues no se vale. Ya hay una envidia, ¿no? Sí. Entonces, ¿por qué? Pues porque tú te identificas como el mejor músico, ¿no? Entonces, no te identifiques como el mejor músico, sino como el mejor ser que Dios creó. Exactamente. O sea, ¿y por qué? Hay un ejemplo precisamente. Ayer unas personas se acercaron a mí y decían, oiga, es que usted irradia una paz. Y digo, pues ¿cómo si estoy sentado? Precisamente, dice, la luz que usted le ponen a sus espaldas, o sea, nada más se ve la silueta desde donde estamos, solamente se ve su silueta. Y usted está muy quieto, y está usted muy, parece que está como rezando, me dijeron, parece que está como rezando, porque tiene así la cabeza. Y dije, precisamente eso es lo que estamos enseñando en todo momento. O sea, sí, efectivamente, cuando estoy tocando, generalmente estoy en paz. Claro. Entonces, o sea, es sin palabras o con palabras, con actos o sin actos. Finalmente, ¿qué es? Es una invitación a estar en la paz. Adelante. Por eso, perdón, o sea, aquí dice que si no fuera por los maestros de Dios, habría muy pocas esperanzas de alcanzar la salvación. O sea, sí, todos en algún momento sí llegamos a ser maestros de la paz. O sea, todos, aunque no estén haciendo el curso, pero llegan momentos en que se manifiesta. Es la que estás alternando de la paz a la guerra. ¿Cómo se llama? Intermitencia. La intermitencia. Ayer, la intermitencia cuando leí lo del Facebook. Y ya después ya estabas en paz. Más tarde, en el hotel tocando, estoy en paz. O sea, esa intermitencia es la que o sea, los estados de paz son mucho más prolongados. Sí, efectivamente, porque ayer, ¿cuánto me duró? 10 minutos la guerra. Pero el estado de paz me duró mucho más tiempo. Por eso, o sea, este es un manual. Ya, adelante, lo que dice. Este es un manual para los maestros de Dios, quienes no son perfectos, pues de lo contrario no estarían aquí. O sea, eso es muy importante entender eso. O sea, todos los que estamos estudiando el curso de Medallos básica, aquí sí ya está refiriéndose, es que estamos en esta alternancia entre la paz y la guerra. No somos perfectos. Precisamente por eso estamos aquí. Porque si estuviéramos ya en la paz totalmente, no estaríamos. Y aquí lo dice. Dice, quienes no son perfectos, pues de lo contrario, no estarían aquí. Entonces, nuestra labor como maestros o como alumnos, como quiera que sea, es precisamente darle mayor prioridad al momento que estamos en la paz que cuando estamos en la guerra. O sea, en esa alternancia, ahora sí que está intermitencia, o sea, tenemos que la paz se manifiesta, es más evidente que los estados de guerra. Porque el estado de guerra ayer se manifestó, yo te lo dije, pero no salió. Simplemente me ayudaste a deshacerlo. Sí, o sea, no permites que trascienda, sino simplemente te diste cuenta, a ver, algo está pasando, estoy pensando esto y lo detienes. Y esos son los saltos que debes hacer, porque pues de otra manera vas y le dices a José Luis, oye, es que está pasando esto, ya son 2 los que se unen en guerra y tienen que llamar al tercero porque son 3 socios y ya 3 contra los otros y empiezan a decir, ¿por qué te estás llevando a mis músicos? Entonces empieza la guerra, ¿no? Exactamente. Entonces tú tenías que parar antes de que sucediera todo eso. Darte cuenta, no es que te reclames ni que te castigues, simplemente, ay, pues qué bueno que hiciste el alto, te diste cuenta y ya no te permitiste que llegara a la guerra. Exactamente. Su misión, no obstante, es alcanzar la perfección aquí y por lo tanto
La enseñan una y otra vez de muchísimas maneras hasta que la aprenden. Pues sí, vamos a llegar a aprenderlo cuando digamos bye bye. Porque cada vez que viene la guerra y tú dices, en tu mente te das cuenta, estoy en guerra y pides la paz, o sea, la paz siempre te va a responder el Espíritu Santo. En cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, te va a responder. Y entonces, en ese momento, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás aprendiendo. Y lo vas a enseñar. Porque, ¿cómo lo enseñas? Pues solamente estando en ese estado. Claro. No es algo que se explique con palabras, sí, no es con palabras. Eso es lo que enseñaste cuando estás tocando y estás en paz. Tú no estás diciendo, a ver, vean, vamos a estar en paz ahorita. No lo estás diciendo. Simplemente tu actitud de tranquilidad y de paz se refleja. ¿Por qué? Porque vino la otra persona y dijo, pues estás irradiando paz, ¿no? Estás enseñando lo que estás pensando en ese momento. Estás enseñando tu estado anímico de ese momento. Exactamente. Y después ya no se les ve más, si bien sus pensamientos siguen siendo una fuente de fortaleza y de verdad para siempre. ¿Quiénes son? ¿Cómo son escogidos? ¿A quién se dedican? ¿Cómo pueden alcanzar su propia salvación y la salvación del mundo? El propósito de este manual es contestar estas preguntas. Y esa es otra historia que mañana vamos a ver exactamente. O sea, es que es todo el manual del maestro. Y precisamente vienen las preguntas. A ver, ahora sí hay una mano levantada. Ahora sí vienen las preguntas. Adelante, Janet, te escuchamos. Deja abrirte el micrófono. Ah, lo tienes abierto. Adelante, te escuchamos. Sí, hola Charlie, Leti, buenos días, ¿cómo están? Buenos días. Excelente, muchas gracias, Janet. Qué bueno que quieres comentar algo. Adelante. Sí, muchas gracias. Fíjate, Charlie, que ahorita que los estoy escuchando, pues estoy entendiendo muchas cosas precisamente con Leti, que llevamos pues el avance diario. Ayer hablábamos de estas intermitencias. Estos días yo tuve una experiencia. Mi hermano estuvo en un hospital por un accidente y le comentaba a Leti, ¿no? Pues cuántos aprendizajes uno tiene ahí de ver a las personas en diferentes situaciones muy fuertes. Y ahorita lo que ustedes comentaban, cómo a veces nuestro ego nos lleva, Charlie, a defendernos tan fuerte que llegamos a situaciones así, a hospitales, a donde no podemos movernos. En el cuarto donde estaba mi hermano, que estuvimos ahí varios días con él, estaban 2 personas que estaban con respirador en coma. Entonces, todo esto, Charlie, pues nos hace reflexionar que no importa pues lo que estemos viviendo, de valorar nuestra vida, de querer vivir más en amor. Y lo que ustedes ahorita acaban de decir, puede haber esas ráfagas todavía donde sale ese ego, donde salen esas cosas que tenemos que seguir trabajando, pero otra vez regresar a ese amor de Dios, a esa unidad. A veces en lo personal, yo ya llevo un ratito con Leti trabajando, a veces varias horas que estamos platicando y trabajando cosas, y he podido avanzar ya muchas cosas, Charlie, y hay otras cosas que a veces le comento a Leti, siento que todavía me falta, ya quisiera poder haber sanado esto o verlo de otra forma. Hay veces que todavía hay reacciones en mí hacia las personas que están cerca, pero ya regresa mi mente más a ese amor y a esa unidad. Ya son más esas chispas que salen más fugaces y cada vez es regresar más a ese amor hasta que se logre, así como he logrado en ciertas situaciones, ya ese entendimiento con más paz. También en las demás situaciones yo sé que va a llegar el momento en que ya se llegue a esa unicidad. Y muchas gracias, Charlie, Leti. Yo desde antier que fue su programa, me enlacé un rato con ustedes y la verdad les quiero agradecer
pues todo el amor que dan a las personas, esa paciencia, ese tiempo. Muchas gracias porque a mí en lo personal me han ayudado mucho. La verdad, en muchos aspectos soy otra persona ya, hace muchos meses. Ahora hablo mucho del curso a las personas. Mi vida ha cambiado porque he logrado sanar varios puntos importantes en mi vida, como el abandono, como apegos. Ya son cosas que yo ya siento paz en mi cuerpo, en mi alma. Y pues muchas gracias por su tiempo y por haber estado siempre este año completo, porque le decía a Leti, es fácil decir, pero dedicaron un año de su vida completo a ayudar a las demás personas y ese servicio se les va a regresar con mucho amor y bendiciones a su vida. Muchas gracias, Charlie y Leti, por todo lo que han hecho por nosotros. Pues gracias por tus palabras. Bueno, pues no sé, yo no siento que haya sido un año. Entonces, como que fue muy rápido. Bueno, ¿no? a veces sí, no tenemos la percepción del tiempo, ¿no? Pero pues a veces sí, por fuera pues ya te aventaste tanto tiempo. Es que ayer cuando estaba haciendo la portada es que no solamente es hacer el tiempo del programa, sino el tiempo después que hay que subirlo, hay que poner una portada, y uno dice, oye, ¿cómo es que me alcanza el tiempo para todo? Porque le dedicamos mucho tiempo al curso, o sea, le dedicamos horas, y sin embargo nos alcanza el tiempo para mí para poner material, para tocar en un lugar, tocar en otro, dar clases, y la verdad, hay cosas que se escapan de mi conciencia, porque ya no me pregunto cómo es que me alcanza el tiempo, simplemente me doy cuenta y es una experiencia de que el tiempo es solamente una creencia. Entonces, precisamente el hecho de que estamos haciendo el programa es una demostración que efectivamente el tiempo es una creencia y finalmente todo parte desde la mente. Entonces, sí, de hecho, programa 369 suena así, un número muy grandote. Ayer que estaba poniéndolo, porque ya no puse elección, sino dije, programa tal, dije, ay, pues es mucho, parece que son muchos, pero como estamos hablando del tiempo presente, por eso estamos tratando de ubicarnos siempre en el aquí, en el ahora. Y no pensar ni en el pasado ni en el mañana, porque cuando caemos en la trampa de recordar lo que hicimos o lo que tenemos que hacer, y que ya estamos fuera del presente. Entonces siempre tratamos de ubicarnos en el presente. Bueno, pues ya no hay más ya no hay más manos levantadas. No hay comentarios. No hay comentarios. Si alguien quiere hacer un comentario, pues todavía estamos a tiempo. Bueno, es que el tiempo no existe, ¿no? Bueno, pues vamos a despedir el programa con es que ayer estaba viendo que al momento de poner la música ya se oye demasiado quieto, así que vamos a optar simplemente por despedir la transmisión diciendo como decimos todos los días. Dios en tu mente, Dios en mi mente, Dios en toda mente, eternamente. Hasta mañana. Hasta mañana.